Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a iniciar este mini curso que hemos denominado las trampas de la decisión gubernamental o por qué los gobiernos pueden actuar paradójicamente contra sus propios intereses y los de la sociedad. Un acercamiento a través de textos selectos. Bueno, comienzo diciendo que este es un curso que he venido pensando durante varios años, un curso sobre decisiones y sobre cómo los seres humanos tomamos decisiones en contextos organizacionales complejos, evidentemente como lo es un gobierno. Y entonces el tema de las decisiones siempre me ha parecido fascinante, no porque crea yo que las decisiones son una categoría que explica, a final de cuentas, la actividad humana, sino justamente porque creo que las sociedades contemporáneas, en las sociedades contemporáneas la gente pensamos eso. Pensamos efectivamente que tomamos decisiones, que los individuos y los grupos y las organizaciones y los gobiernos y las naciones toman decisiones y que cuando hablamos de toma de decisiones estamos hablando de toda una institución, como dice Niels Brunson, una institución en la cual entonces creemos y estamos convencidos sinceramente de que hay un proceso de reflexión, que ese proceso de reflexión está basado en valores y preferencias y que esas preferencias y esos valores guían a final de cuentas una reflexión profunda ex ante de la acción, es decir, uno primero piensa, razona, analiza las alternativas, las consecuencias, y entonces luego se lanza a la acción, una acción que evidentemente está planeada y dirigida y pensada a partir de una decisión ex ante que está ordenada a través de valores y de preferencias, de análisis de las alternativas y que entonces la acción está dirigida después de la decisión, ¿no? Primero es decisión, luego es acción y entonces la acción uno termina realizándola, evaluando los resultados que uno ha tenido y eso alimenta nuevamente a la decisión, ¿no? Este sueño institucionalista, ¿no? El sueño institucional de la decisión, viendo como si en efecto, ¿no? Ser racional, a final de cuentas, es un acto de primero tomar una decisión y luego esa decisión llevarla a cabo después ¿no? de haber analizado todas las consecuencias y todas las alternativas. Es eso que llamamos decisión en las sociedades contemporáneas, pensamos que es cierto en las personas, en nosotros, en nuestra vida diaria. Pensamos que eso es cierto en los grupos, y pensamos que eso es cierto en las organizaciones y pensamos que eso es cierto en los gobiernos y en los países. Es fascinante porque de alguna manera todas las evidencias que uno puede obtener en la vida propia, en la vida de las organizaciones, es que no es así, ¿no? Que acción y organización están confundidas, que muchas veces es necesario primero actuar para comprender en realidad lo que uno ha pensado que uno ha decidido, o para que uno pueda decidir en algún momento, primero hay que haber realizado cosas en la acción, aprender, cometer errores, regresarse, y muchas veces uno aprende en la acción, en realidad, lo que uno quería, o lo que uno desea, o lo que a uno le gusta. Entonces, esta secuencia de que la decisión es un acto racional y de que esa decisión racional, a final de cuentas, es porque es una lógica ex ante de la acción. Bueno, pues es un sueño institucional, es un sueño de la modernidad del cual estamos hechos, ¿no? Bueno, esa discusión siempre me ha fascinado porque el poder de la institución que llamamos decisión es tan grande que sinceramente creemos que así tomamos decisiones las personas, pero no solamente eso, somos capaces de pensar que así toman decisiones los grupos y las organizaciones. Bueno, y entonces cuando hablamos de cuestiones de administración pública, de políticas públicas, que es el tema que nos atrae pues, a muchos, esta lógica se hace todavía más, ¿cómo llamarlo? ¿No? Pues más, más interesante y también más preocupante porque al final de cuentas los gobiernos afectan con sus decisiones a un montón de personas y, eh, eh, y las razones por las cuales un gobierno, como un grupo, como una organización, como un grupo de organizaciones, toman decisiones y llevan a cabo acciones y obtienen resultados o afectan la vida de millones de personas, es algo que nos debe de interesar mucho, ¿no? Nos debe interesar enormemente porque, a final de cuentas, las sociedades democráticas están en gran parte sustentadas cada vez más en una esperanza de que sus gobiernos saben qué hacen
saben lo que están haciendo, saben tomar decisiones y esas decisiones son las que llevan a cabo, las piensan a través de sus preferencias y sus valores y las llevan a cabo en la acción de una manera racional. Plantearse entonces un curso que discuta las decisiones de las personas y de los grupos, pero hacerlo de tal manera que uno pueda entender también las fallas y los problemas que eso implica, el hecho de que las decisiones a final de cuentas las están realizando seres humanos y que esos seres humanos están enfrentando contextos grupales, psicológicos, organizacionales, políticos, contextuales, sistémicos, es un poco el sentido de este curso. Vamos a la idea es entonces avanzar sobre una discusión de cómo cómo esta institución de la decisión no evita, no debería de evitarnos analizar la lógica humana, psicológica, organizacional, en la cual esa decisión está envuelta. Una cosa es que creamos que las personas toman decisiones racionales y pensemos que para tomar una decisión racional primero se tienen que tener preferencias y valores claros y que tiene que haber un cálculo de las alternativas, etc. Una cosa es que creamos eso y otra cosa es que nos evitemos entender en términos positivos, en términos de acción, cómo las personas toman decisiones en la realidad y cómo el propio proceso de decisión se encierra en sí mismo en una lógica humana y psicológica que también tiene una serie de trampas, ¿no? De ahí esta idea de las trampas de la decisión. En este punto quisiera yo detenerme un poco, permítame un segundo. Bueno, decía yo que valía la pena detenerse un momento en este punto de las trampas de la decisión y las trampas de la decisión gubernamental. Creo que el punto que quisiera yo enfatizar en esta lógica es el tono adecuado para tratar este tema. Cuando hablamos de gobiernos y hablamos de instituciones políticas es muy fácil, creo yo, y es válido detenerse en una discusión sobre la perversidad humana o sobre digamos, la lógica política en el peor sentido de la palabra que está detrás de las decisiones de las personas y más en los contextos contemporáneos, que pues, sería otra discusión de la llegada de un grupo de gobiernos populistas en el mundo, etcétera, toda esta discusión de la desilusión sobre la democracia y la crisis de las democracias contemporáneas liberales. Bueno, pero digamos el tono correcto en el cual, correcto no solamente en el sentido de este curso, en el sentido de la discusión, es justamente detenerse más bien en una perspectiva un poco simplista, pero que vale la pena justamente para no perderse en otro tipo de discusiones también interesantes, pero que no son los que a mí me animan en este curso, ¿no? Me refiero a plantearse el hecho de que estamos hablando de gobiernos y estamos hablando de seres humanos en contextos políticos y contextos de alta complejidad, contextos organizacionales y seres humanos que también tienen una lógica cognitiva y una lógica valorativa y una lógica psicológica en el cual nos queremos concentrar, ¿no? Es en ese punto nos queremos concentrar, donde más allá de ideologías o de tendencias políticas, izquierda, derecha, autoritarismo, democracia liberal, democracia autoritaria populista, etcétera, cualquiera sea la lógica política de la que estamos hablando, en lo que nos queremos concentrar son esos seres humanos que de manera individual, grupal y organizacional tienen que tomar decisiones y tienen que desarrollar acciones respecto de problemas públicos y de situaciones políticas de cualquier gobierno. Y el centro analítico es esas personas en sus capacidades de pensamiento, en sus capacidades de decisión, en los contextos en los cuales toman esas decisiones y las fuerzas de todo tipo, psicológicas, organizacionales, grupales, sistémicas, que pueden estar afectando ese proceso a través del cual se toman decisiones y a través del cual llegan a la acción. A eso me refiero al tono, ¿no? Ese es el tono en el cual queremos dirigirnos o me quiero dirigir en este curso, lo que creo nos permitirá justamente
tratar de desglosar analíticamente la decisión gubernamental, la decisión de las personas en contextos gubernamentales y grupales, y entender esas fuerzas que en el curso se mencionan como fuerzas importantes que al final de cuentas impactan de manera sustantiva en, en los resultados, ¿no? Bueno, entonces, digamos, ese tono es el tono básicamente de la comprensión de los seres humanos tomando decisiones en lógicas individuales, grupales, colectivas, organizacionales, como seres humanos. Eh, la, eh, la, la lógica, digamos, detrás de esta discusión es justamente que, y por eso el tono creo yo es muy importante, es justamente que uno debería partir, uno tendría que tener como lógica de partida una cuestión evidente, que es el error de todo tipo, los errores de todo tipo, son consustanciales a la actividad humana. No tiene por qué ser diferente en la lógica grupal, organizacional y gubernamental. El error forma parte de la actividad gubernamental. Es una actividad política, es una actividad humana y por lo tanto es una actividad falible. Los seres humanos en las lógicas gubernamentales cometen errores, cometemos errores. No solamente cometemos errores, sino además cometemos metaerrores, es decir, estamos cometiendo errores y no nos damos cuenta y seguimos cometiendo errores. Los errores con los errores, ¿no? Entonces, el primer punto del tono justamente es este, ¿no? Se parte del supuesto, casi axioma, de que el error forma parte de la actividad humana y que los gobiernos como lógica humana no están exentos de ello. Todos los gobiernos son falibles. Un actor racional, una persona racional en esa lógica, curiosamente, tiene que incorporar el error como parte del supuesto. Debe suponer que es muy probable que cometa errores y que pueda cometer metaerrores. Es decir, que no se esté dando cuenta de que está cometiendo errores y que continúe con una ruta que lo puede llevar a peores consecuencias todavía y no darse cuenta. Un actor racional en ese sentido, muy a la Simon, muy a la lógica de la racionalidad limitada, implicaría justamente que habría que incorporar el error como parte de la ecuación del análisis. Tomar decisiones racionales en un mundo donde acción y decisión no se separan de manera tajante, sino que la acción forma parte de la decisión, implica que el actor, la persona, el decisor, tendría que estar incorporando el error como parte posible, absolutamente posible. Tendría que estar planteándose, el decisor para ser racional, tendría que estar planteando que es falible. Y esa falibilidad tendría que incorporarla en su discusión racional. Si eso es así, digamos, entonces la lógica de la racionalidad limitada simoniana entra perfectamente. Un ser humano de racionalidad limitada comprende que está transaccionando con el contexto todo el tiempo y que en esa transacción puede cometer errores, puede pasar muchas cosas, puede no está identificando todos los elementos, no lo puede hacer, y entonces es muy probable que cometa errores porque a final de cuentas no está teniendo la capacidad y no la tiene de incorporar todas las posibilidades. Bueno, entonces el ser humano sabe, ¿no? Sabe que tiene una limitación cognitiva, una limitación psicológica, una limitación temporal y la incorpora en su análisis, bueno, en su decisión y su análisis. Eso es lo que hace un ser humano de racionalidad limitada, lo cual, nuevamente, es un arma de doble filo, no evita, no evita que se sigan cometiendo errores. El ser de racionalidad limitada no evita que se cometan errores porque al final de cuentas la racionalidad limitada es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, tú no buscas el óptimo, tú sabes que no lo puedes obtener, no tiene caso porque no puedes tener toda la información, no tienes todo el tiempo para hacerlo, y entonces buscas satisfacer, dice Simon, buscas una lógica, buscas lógicas heurísticas, buscas construir formas de influencia a otras personas y a otros actores, con el fin justamente de lograr lo que quieres alcanzar a partir de una lógica de racionalidad limitada. En otras palabras, esas lógicas de racionalidad limitada te ayudan a construir consensos, te ayudan a construir instituciones, jerarquías, una serie de instrumentos, de artefactos organizacionales y sociales que te permiten incorporar a más personas en la cooperación, en la decisión, en la discusión. No porque con ello vayas a eliminar el error, sino
y la posibilidad del error, sino todo lo contrario, porque incorporas el error como parte de tu análisis, de tu visión, y eso te lleva, en efecto, a tener mayores probabilidades de éxito. Bueno, pero de todas maneras, digamos, el punto en el que el tono, por eso decía yo, era muy importante de plantearse, tiene que ver con el hecho de que esa lógica racional limitada también te puede estar produciendo subproductos, subefectos, donde en la búsqueda de heurísticas construyes lógicas organizacionales que se cierran y que evitan la entrada de otros actores y de otras discusiones. Construyes lógicas cognitivas que te dicen que la costumbre es algo que te ha funcionado muy bien y que te tendría que seguir funcionando en el tiempo, ¿no? Y a lo mejor el contexto ha cambiado y lo que tendrías que hacer es romper con la costumbre. Construyes a través de racionalidad limitada lógicas organizacionales de alta complejidad para tratar con una lógica sistémica de alta complejidad y crees o asumes que los errores están controlados por cada uno de los artefactos que has construido en tu lógica organizacional, cuando en realidad, si es una lógica sistémica, el error va a aparecer en algún momento ante la interacción de tantos elementos que forman parte de la lógica sistémica, tú no eres capaz de controlarlo. Bueno, pues entonces, digamos, ese es el punto. Cuando tú te planteas como punto de partida la decisión de un actor de racionalidad limitada en un contexto organizacional, tú tienes que seguir esperando no solamente los errores de primer nivel, vamos a llamarles así, ¿no? Estos errores donde tú no tienes la capacidad de cálculo, tú no tienes la capacidad de completa de información y cometes errores. Y los errores de segundo nivel no te das cuenta que estás cometiendo esos errores. Ese es el punto. Y forma parte de la misma lógica de racionalidad limitada. Los errores de segundo nivel, que aquí está, como le estamos llamando aquí, los errores de decisión de segundo nivel es que no te estás dando cuenta que estás cometiendo errores. Justamente porque construyes marcos organizacionales, reglas y formas de decisión que no permiten que veas, que corrijas el rumbo, que no permiten que veas que estás cometiendo errores y continúas y caes en una trampa. Ahí está la trampa, ¿no? La trampa de la que estamos hablando acá son estos errores de segundo nivel. Errores que significan en no estar observando y no estar entendiendo que estás cometiendo errores. Ese es el tono y esa es la lógica particular que quisiera yo que discutiéramos y platicáramos en este curso. Bueno, entonces, la idea de este curso forma parte de las trampas de la decisión, se refiere a los errores de segundo nivel, ¿no? El error de no darse cuenta que estás cometiendo errores. Y ese punto, ese pequeño punto en particular de la discusión me parece fascinante en realidad. Las fuerzas que pueden actuar en una lógica compleja organizacional, como son los gobiernos, son muy grandes. Las fuerzas que pueden actuar para crear los errores de nivel 2, como les vamos a llamar en este curso, ¿no? Los errores de segundo nivel, son perennes, son muchas fuerzas de muchos tipos. El estudio de estas fuerzas, tengo la impresión, deviene de una literatura muy diversa, no necesariamente conectada, que va desde cuestiones psicológicas, cuestiones organizacionales, cuestiones sistémicas, cuestiones políticas, evidentemente, y hasta la franca, digamos, y llana, como dice en el temario del curso, insensatez de los seres humanos como somos, que tenemos la capacidad también de ser insensatos sin lugar a dudas. Y entonces, este curso es bastante ambicioso en ese sentido porque quiere conectar muchas literaturas y una literatura que evidentemente es mucho más grande que los textos que aquí vamos a revisar. La ambición del curso es tan grande que por eso lo que les propongo es que el curso esté dirigido por las propias lecturas, es decir, básicamente lo que vamos a hacer en las sesiones es platicar sobre cada uno de los textos, sobre sus principios, y trataremos de que en el camino de la revisión de cada uno de los textos, que repito, viene de literaturas diferentes y de supuestos y de bases y de métodos diferentes, que en el camino de análisis de cada uno de estos textos podamos ir construyendo una fotografía un poco más
integral, un poco más, al menos congruente, de esto que hemos llamado aquí las trampas, de estos errores de segundo nivel. No estoy seguro que lo logremos, que en realidad confieso que este curso forma parte de un esfuerzo también de mi parte de ir comprendiendo esto que estamos discutiendo y que el discutirlo con ustedes en esta dinámica, aquellos que lo puedan ir siguiendo en estos días y que me puedan mandar comentarios y preguntas a través de los videos en el canal de YouTube, pues será una manera muy interesante de que en conjunto vayamos aprendiendo de estos elementos. Es decir, confieso que yo tampoco, creo que estoy usando también en parte este curso para yo mismo concretar algunas de las ideas que traigo sueltas por ahí y que seguramente en la discusión con ustedes podrá salir algo mucho más, una fotografía al menos un poco más clara, menos borrosa de lo que es esto de las trampas de la decisión gubernamental, si es que tal cosa existe y si es algo que vale la pena estudiar y comprender y que tenga alguna utilidad, ¿no? De partida me parece que lo tiene, ¿no? Si esto de las trampas de la decisión gubernamental existe y estos errores de segundo nivel son errores que tendríamos que también incorporar en el análisis, creo que puede ser muy útil, ¿no? Es decir, si tú a un decisor no solamente le dices y le muestras que debe de tener el error como parte de su análisis, debe de comprender que es un actor de racionalidad limitada, que no tiene todas las alternativas, que decide bajo costumbres, bajo heurísticas, que para eso se construyen instituciones, organizaciones, jerarquías, lógicas ideológicas, instrumentos, perdón, de medición, perdón. Si esto se lo enseñamos a los tomadores de decisiones y lo aprendemos como tomadores de decisiones, me parecería que también habría una parte pedagógica de enseñar que podemos cometer los errores de segundo nivel, ¿no? Caer en trampas de decisión donde no nos damos cuenta que estamos cometiendo errores y que continuamos en ese camino durante mucho tiempo, generando consecuencias que pueden ser todavía peores si nos hemos dado cuenta antes de que estábamos cometiendo errores, ¿no? Y nos hubiéramos detenido, hubiéramos tenido la capacidad de corregir o de darnos cuenta que estamos justamente cayendo en un círculo vicioso, en una trampa de toma de decisiones. Entonces creo que esa es la ambición de este curso, ¿no? Aprender si existe tal cosa como las trampas de la decisión, los errores de segundo nivel, si existe tal cosa, y si existe tal cosa, bueno, pues terminar planteándose cómo enfrentarlo. Eso es mucho más fácil decirle a alguien que debe de tener cuidado de no cometer errores y de que debe de tener, más bien, de que debe de tener cuidado de saber que es falible como tomador de decisión y que esa falibilidad debe de incorporarla como parte de las reglas del juego, ¿no? O sea, tú sabes que puedes estar cometiendo errores, ten cuidado, ¿no? Sabes que estás tomando decisiones sobre información limitadas y no te queda de otra. Sabes que estamos tomando riesgos en la decisión. Un actor gubernamental que no toma riesgos, lo discutimos en el anterior minicurso, pues sería ilógico, ¿no? Toda decisión gubernamental implica riesgos. Eso no es un problema. Bueno, eso es un problema, pero eso ya lo tenemos incorporado en el análisis, mal que bien. Lo que creo que no tenemos todavía incorporado en el análisis es este segundo nivel. ¿Qué sucede cuando no te das cuenta que estás cometiendo errores? Cuando existen fuerzas sociales, organizacionales, psicológicas, grupales, que te evitan que veas esos errores y continúes por una trampa en la cual puedes llegar a consecuencias todavía más graves. Ese es ojalá que lo haya podido explicar, porque me interesa, realmente me parece bien interesante saber si existe esto que en el curso estamos llamando las trampas de la decisión, y si esto existe, segundo, cómo podemos enfrentarlo, qué es lo que tendríamos que estar aprendiendo y enseñando y discutiendo para enfrentar los errores de segundo nivel. Porque los errores de segundo nivel son mucho más. Evidentemente, los errores de segundo nivel implican ceguera autoconstruida o construida grupalmente. Implica un velo de ignorancia que te has puesto a ti mismo como actor y a tu grupo y al grupo con el que estás tomando decisiones, y por lo tanto es un velo que se requiere mucho más que racionalidad simplemente para quitártelo de encima. Ese es el punto. Es mucho más fácil entender que soy falible, es mucho más difícil entender que soy tan falible que construyo velos y cegueras para mantenerme en un cierto nivel de ceguera con el fin de seguir actuando y seguir pensando que las cosas que estoy haciendo son correctas. Y si me lo permiten, los errores de segundo nivel
son criaturas de la racionalidad limitada, son criaturas lógicas de la racionalidad limitada. En muchos sentidos, esa ceguera forma parte de la voluntad de continuar, de la energía necesaria para pensar que lo estás haciendo bien, pese a que el contexto está todo en contra tuya, o las circunstancias son tremendamente difíciles, enormemente difíciles, y por lo tanto tú tienes que tener casi una fe ciega, una voluntad muy fuerte para continuar. Los errores de segundo nivel no son todos errores malignos, pues, ¿no? Son trampas justamente porque son difíciles de observar y porque a veces caer en esas cegueras ayuda a continuar y a seguir existiendo y a seguir pensando y teniendo voluntad de que uno puede lograr muchas cosas. Bueno, pues entonces es por ello que el asunto pedagógico de la importancia que implica comprender los errores de segundo nivel podría ser muy valioso de estudiar, ¿no? Y de desglosar, de analizar. Bueno, vamos a hacer un resumen de las sesiones con el fin de encontrar, digamos, ese tono que estamos buscando y saber cómo vamos a ir, digamos, es un curso bastante segmentado. Cada tema es muy distinto, ¿no? Y aunque he tratado de plantearlo de una manera que pudiera tal vez llevarnos a esa fotografía final que quisiéramos construir, no estoy seguro de hacerlo, de que lo logre, a final de cuentas, ¿no? Porque son temas sumamente distintos de nivel de análisis, no es que una sesión, ¿no? El orden pudo haber sido muy distinto, lo que quiero decir, ¿no? Bueno, entonces, la próxima sesión, el video 2, vamos a analizar un texto y una discusión que se conoce en la literatura como el groupthink. El groupthink es un análisis, implica un análisis de psicología grupal y psicología organizacional en algún sentido, donde, nuevamente, ¿no? Las fuerzas grupales y sociales nos llevan a construir grupos y los grupos tienden a identificarse las personas se identifican en los grupos y tienden a construir esta lógica, ¿no? De grupo como tal. Una lógica de grupo implica, pues, de alguna forma, una delimitación, ¿no? Los que están dentro del grupo, los que están fuera del grupo. Los que están dentro del grupo entonces comienzan a construir una lógica de identificación propia, lo cual es muy bueno y es necesario. Eh, supongamos que es un grupo, como en muchos gobiernos se toman decisiones grupales, son grupos que se sientan a tomar decisiones de manera grupal ante problemas complejos. Y comienza pues a crear lo que todo grupo hace, que es discutir, debatir, traer evidencia. Las personas van adquiriendo roles en los grupos, ¿no? Siempre existe el que tiene más información, el que le gusta más la información cuantitativa, el que tiene más la lógica política, el que tiene conocidos, el que trae información nueva, en fin. Y está, por lo general, el líder o el jefe o la jefa. La lógica a través de la cual, o sea, el groupthink lo que implica es que la lógica a través de la cual se construye un grupo importa mucho, importa enormemente. Y es una lógica situacional y contingente. Las personas y los individuos, las mujeres y los hombres que forman parte concreta de un grupo, su input en el grupo acaba siendo determinante. Y los roles y las lógicas sociales y grupales de jerarquía y de personalidad acaban afectando al grupo. Y entonces los grupos generan una lógica necesaria, que es una lógica de una fuerza, digamos, de identificación. ¿Qué pasa cuando esa identificación es tan fuerte que se cierra el grupo? Ese es el groupthink. Cuando el grupo se cierra y su propia dinámica de espíritu, de cuerpo, de cohesión, lo lleva a un nivel de cohesión tal que evita que entre nueva información discordante, o que alguien del grupo diga una cosa que va en contra del consenso del grupo. Ese es el groupthink. Una fuerza, ¿no? Aquí están los dos niveles de errores que hemos planteado, ¿no? Y esa doble lógica. Una fuerza necesaria de cohesión y de acuerdo que en ciertas condiciones lleva a una cerrazón del grupo, a un nivel tal de consenso en el grupo y de cerrazón, que lleva a una cerrazón en el grupo y que eso le evita tomar mejores decisiones y darse cuenta que está cometiendo errores. Bueno, esa es la sesión de la próxima, la sesión 2, o el video 2, el groupthink.
Bueno, cuando los grupos te ciegan, ¿no? El video 3 es la discusión netamente organizacional, ¿no? Y lo vamos a ver a través de lo que se conoce en la literatura como el sentido en las organizaciones, en inglés el sense-making organizacional. Eh, las organizaciones, como criaturas de racionalidad limitada, construyen sentido. Nos permiten, a ver, permítanme un segundito, perdón, decía, los grupos, las organizaciones entonces construyen, como criaturas de racionalidad limitada, construyen sentido, es decir, nos entregan una serie de heurísticas, de normas, de comportamientos adecuados, de comportamientos grupales, de jerarquías, que constituyen lo que se llama una lógica de sentido. En otras palabras, cualquiera de ustedes entiende muy bien cuando llega a una organización en particular, uno tiene que aprender cuál es el sentido de la acción organizacional. En ciertas organizaciones es correcto hablar de usted a algunas personas y en estas organizaciones no. En ciertas organizaciones es factible enfrentarse al líder y criticarlo y en otras no. Eh, hay muchas lógicas, estas dinámicas de lo que es lo adecuado en el sentido organizacional. ¿Qué es lo adecuado? Bueno, al final de cuentas cada organización lo construye y lo construye con una lógica de utilidad y de cooperación. Sin una lógica de sentido, las personas tendrían muy difíciles de cooperar en una organización. ¿Qué sucede cuando estas lógicas de sentido que son necesarios para que podamos cooperar, estos acuerdos, ¿no? Tácitos, muchos implícitos, evidentemente, sobre respecto de cómo nos relacionamos y cooperamos en una organización? ¿Qué sucede cuando esas instrucciones, esos códigos no escritos, esas lógicas a las cuales nos acostumbramos porque lo vemos y lo hacemos todos los días, nos llevan nos evitan que veamos situaciones nuevas, situaciones en crisis que están apareciendo y que requerirían cuestionar el sentido que la organización nos ha enseñado que funciona? Entonces, Carl Wake ha estudiado, por ejemplo, muchos desastres en situaciones organizacionales donde el sentido que tenía una lógica en una dinámica estable de una organización, cuando se cae en una crisis o cuando se cae en un problema, esos sentidos evitan que las personas busquen nuevas opciones, ciegan a los actores a observar posibles cambios en la acción, posibles cambios en las palabras, posibles cambios en las rutas o en los instrumentos que se están utilizando. Entonces el sentido nuevamente es una trampa, ¿no? El sentido puede llevarnos a corregir los errores de nivel 1, ¿no? A enfrentar los errores de nivel 1 gracias a las rutinas o los códigos entendidos de cooperación, pero el sentido también puede llevar a enseñanzas y lógicas donde la gente coopera y solamente cuando existe una serie de condiciones de estabilidad. Y cuando esas entran en una crisis, el sentido actúa en una lógica contraria y nos evita generar los cambios o las transformaciones que tendríamos que estar desarrollando, ¿no? Nos evita cambiar y modificar nuestro comportamiento y eso puede llevar, en el caso de Carl Wake, que ha estudiado desastres, por ejemplo, puede llevar justamente a que las personas caigan en decisiones equivocadas, curiosamente justamente porque siguieron el sentido o las reglas que la organización le ha planteado, que eran las correctas a hacer, pero que no le imposibilitaron a observar como personas o como grupos opciones diferentes de acción y eso fue causa de problemas. Ok, entonces eso le hemos llamado cuando las organizaciones disponen, ¿no? En el video 4 vamos a analizar una cuestión que podemos llamar las paradojas, ¿no? La realidad es una realidad, la realidad, podemos decir, es una realidad neci-paradójica, dice ¿no? En la sesión del video 4. Una frase que a mí me gusta usar es que cuando estamos hablando de acción y de decisión, en gobierno sobre todo, tú puedes apostar, tú puedes tener solamente una o dos certezas, ¿no? Así como dice el dicho, solamente podemos estar certeros de la muerte y los impuestos. Yo creo que hay otra adicional. Siempre podemos estar claros, siempre sabemos que va a suceder, es que la realidad se va a resistir en lo que tú quieras cambiar. Tú quieras hacer algo y cambiar algo, la realidad se va a resistir. La realidad se va a resistir por muchas razones, ¿no? Y justamente es esta idea del texto de Deborah Stone, de las paradojas de la política,
de la política en el sentido de policy, porque a final de cuentas los seres humanos enfrentan una realidad eh, eh, que se resiste y se enfrenta a no solamente una realidad que se resiste al cambio, sino se enfrenta a la lógica de las personas que construyen instrumentos, criterios y lógicas que se contraponen unas a otras para tomar una decisión. Justicia, equidad, eficiencia, eficacia, todas son palabras buenas, son palabras adecuadas que nos guían la acción, pero en realidad cuando uno las lleva a la acción, a la práctica, lo que las personas se enfrentan son contradicciones, son que tiene que tomar decisiones entre dos cosas no buenas o dos cosas regulares y no tiene más opciones más que escoger, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes que escoger entre dos males? ¿Qué pasa cuando decidiendo ser equitativo reduce la justicia o cuando queriendo ser justo reduce la eficiencia? ¿Qué sucede cuando las personas piensan que la justicia es importante, pero la justicia tiene una cantidad enorme de posibilidades dependiendo de cómo tú incorpores las personas, los objetos, las situaciones? Entonces la realidad se resiste, pero no solamente se resiste por sí misma, sino se resiste porque los seres humanos, nosotros los que tomamos decisiones, caemos en, en nuestras propias trampas de decisiones y de criterios que al final de cuentas implican tomar decisiones contradictorias, ¿no? Implica que la contradicción forma parte de las decisiones y cuando escogemos algo, como dice Luhmann, también tenemos que entender que estamos dejando de escoger un montón de otras posibilidades y que eso forma parte de la contradicción de lo que implica decidir, ¿no? Ahí está la paradoja de la decisión, ¿no? No solamente estás decidiendo hacer algo, estás decidiendo no hacer un montón de cosas y explica otras cosas y explicarlo y entender por qué, lo que implica generalmente encontrar paradojas y decidir sobre paradojas, es decir, sobre cuando estás tomando decisiones, estás tomando no decisiones sobre los óptimos, estás tomando decisiones sobre elementos que se contradicen y que en algún punto estás tomando una decisión que va en medio de dos elementos que se están contradiciendo, ¿no? Equidad, justicia, como habíamos planteado acá, son criterios y cuando uno toma una decisión, uno está enfrentando criterios en contradicción, ¿no? Ese es el video 4, ¿no? Digamos que cuando la realidad es necia y paradójica, a partir de los propios criterios que nosotros como seres humanos tenemos, nos ayudan a tomar decisiones, pero nos damos cuenta que al tomar decisiones las tenemos que tomar en una lógica contradictoria, ¿no? Los criterios se contradicen y cuando uno toma una decisión no solamente está uno escogiendo algo, sino está dejando de escoger muchas otras alternativas, como bien Luhmann ha planteado. El quinto video es uno también muy interesante, es la discusión de lo que Charles Perrow ha llamado los errores normales. Nuevamente, la paradoja aparece, ¿no? Cada vez que se meten en nuestra literatura, pues al final de cuentas las paradojas aparecen por todos lados. Los accidentes los tendemos a pensarlos como eso, como eventos extraordinarios, eventos que devienen de errores o de falta de atención y que podrían ser evitados. ¿Qué sucede cuando los errores, los accidentes en este caso, no son, eh, no son evitables? Esto sucede, dice Perrow, cuando los sistemas son de complejos, es decir, de muchas y de enormes interacciones. Los gobiernos son, en algún sentido, ese tipo de sistemas complejos y las realidades que los gobiernos enfrentan tienen la misma lógica sistémica. En otras palabras, una lógica sistémica lo que te dice es que, vamos, cualquier cosa que tú haces en un sistema no tiene una dinámica de causalidad lineal. Tú haces algo, impactas algo, pero ese algo está conectado con muchos otros elementos de formas dinámicas, lo que implica entonces que el efecto que tú produces en última instancia al afectar un sistema no es directo de la línea causal, sino en realidad es el subproducto de una serie de interacciones del sistema y del sistema con el contexto, con lo cual el efecto acaba siendo algo que tú no necesariamente buscabas ni pensabas que podías generar.
la mayor cantidad de los efectos de una lógica sistémica no devienen del impacto de una cosa sobre otra, sino en realidad de las interacciones de un montón de cosas en el tiempo con el contexto. Los sistemas de alta complejidad son sistemas que deben de asumir de partida que los accidentes son normales. Es lo que defiende Perrow. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo tú evitas los accidentes normales? ¿Se puede? ¿Hay una lógica racional para pensar en la reducción, en el control de los accidentes normales, bajo el supuesto de que los accidentes suceden de las maneras más impredecibles, evidentemente, por las interacciones sistémicas propiamente dichas? Bueno, ese es el reto que pone Perrow en este libro de los accidentes normales y que aquí analizaremos porque me parece evidentemente otra vez una lógica muy importante para comprender esto de las trampas, ¿no? Cómo tú puedes pensar que tienes el control de una dinámica sistémica compleja. No la tienes, pero tú puedes afectarla. Y las afectaciones que tú realizas pueden generar accidentes graves. Entonces, ¿cómo intervienes? ¿Cuál es la lógica de intervención? La lógica de sistemas complejos. Y Perrow lo que propone es inevitablemente tener que ver con la idea de discutir directamente un error de segundo nivel, es decir, cómo tú generas o tú afectas dinámicas de accidentes normales sistémicos, ¿no? En sistemas complejos. Y el texto, por último, que vamos a analizar en esta lógica de las trampas, es no es cierto, perdón, el sexto, apenas estamos hablando del sexto, disculpen, estamos hablando de, evidentemente, este enorme texto de James Scott, de Seeing Like a State, viendo como el Estado, ¿no? Que es cuando, y siguiendo un poco la dinámica de los accidentes normales, ¿no? Estos gobiernos que, voluntariosos, atrevidos, innovadores, que también asumen demasiado control sobre realidades complejas, ¿no? Y que piensan que tienen las herramientas, la fuerza política y las herramientas para transformar realidades completas con dinámicas relativamente instrumentales, ¿no? Con programas, con lo que tienen los gobiernos, programas, recursos, presupuestos, y que asumen que pueden hacer unas transformaciones radicales en las sociedades y que, dice Scott, generalmente uno puede observar, o no generalmente, pero al menos en una gran cantidad de buenos casos, uno puede comprender cómo es una falacia, ¿no? Los gobiernos y sus instrumentos son en realidad actores bastante limitados para comprender las complejas dinámicas políticas, sociales, vivenciales, comportamentales de las personas. Y entonces asumir que existe una especie de herramienta pura, ¿no? de piedra filosofal del cambio del comportamiento de las sociedades, que tú puedes construir ciudades planeadas perfectamente, que tú puedes transformar la riqueza de un país a partir de una reforma agrícola. Son algunos de los casos que James Scott trata justamente en este fenomenal libro de Seeing Like the State, que aquí hemos denominado cuando el gobierno se cree campeón, ¿no? Esta idea de un gobierno que cree que tiene las herramientas y el control de una realidad sumamente compleja y como dentro de esta lógica, dice James Scott, vamos a ver eso, se genera este error de segundo nivel. No solamente los gobiernos comienzan a cometer errores y se dan cuenta que no están generando los resultados que están buscando, sino que se ciegan a ello y las propias dinámicas de acción gubernamental van generando la repetición de los errores, ¿no? Entonces hay una reforma agrícola, hay una reforma de los terrenos en una ciudad, en un país determinado, y la gente que tiene que implementar esas grandilocuentes ideas de reforma territorial y de reforma de producción de esas poblaciones, se enfrenta con que las personas no cambian tanto y que los efectos no están siendo tan fuertes, y entonces generan dinámicas de segundo nivel donde, bueno, pues empiezan a sedimentar y a compartimentalizar las decisiones de tal manera que lo que producen es que los efectos no se están generando, pero simulan información de que los efectos se están generando, ¿no? Bueno, eso lo vamos a analizar en este texto, para mí seminal en este tema, como es el de James Scott. Y ahora sí, el video 7, que es
digamos, llegada a una discusión, pues netamente de los errores como tal, es decir, cuando las personas somos insensatas, ¿no? Los seres humanos somos muchas veces insensatos, los gobernantes son seres humanos y por lo tanto también pueden caer y han caído históricamente en estas dinámicas donde simplemente las trampas son incluso atrayentes, las trampas de la decisión se evitan durante mucho tiempo, durante muchos años, la gente por valores, o perdón, por emociones como la venganza, el orgullo, son capaces de mantenerse en un curso de acción equivocado y que va generando cada vez más problemas y es incapaz de dar cuenta atrás, ¿no? Entonces, este libro famosísimo de Barbara Tuchman, ¿no? Sobre la marcha de la locura, que, habla justamente de este círculo vicioso donde los seres humanos van cayendo por orgullo, por emociones, ¿no? Orgullo, envidia, enojo, simple y llana ceguera política, continúan en una ruta equivocada que lleva a resultados terribles, ¿no? Bueno, y hemos dejado el último video, la sesión 8, justamente para darle una vuelta a este segundo punto que decía yo, me parece importante. Si existe una lógica pedagógica detrás de toda esta discusión. O sea, si después de estas sesiones decimos, pues sí, ok, hay dinámicas de error, el error humano es consustancial a la actividad humana, pero el error también es un error de nivel 1 y un error de nivel 2. Los errores de nivel 2, estas ideas, donde el error lleva a más errores, donde el error ciega, ¿no? Y a final de cuentas el metaerror lleva a error de segundo nivel, ¿no? A una lógica donde se evita entender, se crean lógicas sociales, grupales, psicológicas que evitan entender que estás cometiendo errores y que estás cayendo en errores y continúas en ese mismo camino hacia el precipicio. Si existe esa dinámica, si existe tal lógica, cuando terminemos este curso tal vez podamos discutir un poco más si tiene sentido lo que hemos platicado acá, que vamos a tratar de analizar a través de estos textos. Y en la última sesión trataremos de ver si hay una lógica pedagógica detrás, ¿no? Hay dos textos, uno muy diferentes también, nuevamente, ¿no? Como les decía yo, son partes de lógicas diferentes cada de los textos que estamos planteando acá, ¿no? Regresamos con Wake, pero en un texto que pues hasta el propio título es una paradoja, ¿no? Administrar lo inesperado, ¿no? Managing the unexpected. ¿Se puede? Digamos que al final de cuentas el error 2 implicaría corregir el error de nivel 2, implicaría esta capacidad de justamente quitarse el velo en algún momento, y hacerlo implica saber de antemano que puedes estar cayendo en una dinámica de un error 2, ¿no? ¿Cómo yo sé que estoy cayendo en un error nivel 2? La única manera es previendo, sabiendo de antemano, siendo suficientemente humilde y sensato, ex ante, ¿no? Antes de tomar decisiones, de decir, puedo sentirme que todo va muy bien y en realidad las cosas pueden estar yendo muy mal. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Carl Wake y Kathleen Sutcliffe hablan algo de la lógica psicológica y organizacional que podría estar detrás de una enorme capacidad de autocrítica y una enorme capacidad de autocorrección que implica darse cuenta que está cayendo uno en los errores de nivel 2. Y el otro texto, simplemente como pretexto, en realidad es un texto un poco más secundario, pero vale la pena, es esta idea de la ética de ethics of dissent, ¿no? La ética de salirse del huacal, diríamos en México. La ética cuando en algún momento rebelarse, disentir, oponerse, puede ser justamente eso, ético. Puede ser la lógica, al final de cuentas, donde el camino me está llevando al precipicio, nadie se da cuenta o muchos pocos se dan cuenta y tiene que haber capacidad de levantar la mano y decir no, no estoy de acuerdo, aunque haya groupthink, ¿no? Aunque esté yo ante un gobierno que se cree campeón, aunque el problema que se está enfrentando es sistémico y se necesita mucha voluntad para actuar, en algún momento es importante decir no y disentir de lo que todo el mundo parece pensar, o muchos parecen pensar, que es la vía correcta, la única forma correcta de actuar. Bueno, pues esta es la aventura que les propongo avancemos en este minicurso. Repito, es un minicurso bastante personal en muchos sentidos, porque en realidad
estoy utilizando este minicurso como pretexto para reflexionar yo mismo sobre algo que llevo algunos años platicando. Alguna vez en un curso de doctorado platicamos este tipo de cuestiones. O sea, hace varios años que traigo esta espina, digamos, clavada en tratar de estudiarlo un poco mejor. Lo que sucede es que es un tema, ya lo vimos, ¿no? Sumamente diverso, disperso, de una literatura que no está conectada y que además puede ser que al final de cuentas después de este curso lleguemos a la conclusión pues de que no, digamos, de que no existe tal lógica de las trampas gubernamentales, simplemente no, son errores llanos y simples de la actividad humana y punto. Bueno, hoy puede ser que lleguemos a eso, o puede ser que lleguemos a que pues tampoco hay nada pedagógico que hacer, porque es una cosa tan contradictoria y tan paradójica que no es que haya algo muy lógico, racional que aprender esto. Bueno, en fin, pueden pasar muchas cosas y espero que les guste esta aventura a la cual les invito a participar. Eh, los videos van a estar en el canal de YouTube y estaré atento a los comentarios y preguntas que me hagan, aunque no lo sigan en vivo el curso, no importa, yo trataré de estar atento a las preguntas que me realicen. No tienen que ser preguntas del video último, es decir, pueden ser preguntas de videos antiguos, en fin, ¿no? Es decir, podemos discutir muchas cosas porque, pues les repito que en algún sentido esta es una inquietud que yo tengo desde hace bastante tiempo y el discutir y platicar con ustedes, al menos a través de los comentarios del canal de YouTube, me parece que puede ser muy productivo para mí, espero que también para ustedes. Bueno, pues gracias, cuídense mucho, nos vemos próxima semana.